Capacitores y dieléctricos. En este tema vamos a hablar de un dispositivo muy interesante que es el capacitor o condensador. Cuando hablemos de capacitor, estamos hablando de lo mismo que un condensador, que es un elemento de almacenamiento de energía. Muy bien. En esta parte del curso, en este pequeño tema, vamos a tener diferentes tópicos. Vamos a definir concepto, vamos a ver cómo se construye un condensador, cómo funciona un condensador, cómo calcular el campo eléctrico dentro de un condensador, cómo hago yo para calcular un equivalente cuando tengo condensadores o capacitores en serie, cuando los tengo en paralelo, cuando uso dieléctricos en la construcción de un condensador. Vamos a ver qué es un dieléctrico y qué es lo que qué me beneficia. Vamos a trabajar sobre la carga inducida y la polarización, que son fenómenos propios del dieléctrico, y vamos a hablar sobre el almacenamiento de energía en capacitores. Por último, vamos a trabajar unas simulaciones de apoyo en línea para aterrizar un poco más estos conceptos. Muy bien. Entonces, en este capítulo se estudia la capacidad de dos conductores aislados, el uno del otro, para almacenar carga. Hay dos puntos claves que quiero contar acá. Es muy importante. Tengan en cuenta que deben ser conductores. No pueden ser dos dispositivos cualquiera. No puedo tener dos semiconductores y con ellos tener un condensador. No es lo normal. Dos aislantes tampoco. Pueden en cierto grado tener ciertos comportamientos parecidos, pero no. Por definición, yo voy a explicar con conductores y aislados. Es bien importante de que ellos estén aislados. El aislamiento es clave para el funcionamiento de ellos. Los capacitores se utilizan mucho en dispositivos electrónicos como por ejemplo el flash que nosotros tenemos en nuestra cámara celular, los sintonizadores de radio y una impresionante aplicación de ello es la máquina Z. La máquina Z utiliza el principio de funcionamiento de los capacitores y básicamente las propiedades cuando están en paralelo para producir energía limpia. Muy bien. Capacitores y capacitancia. Vamos a dar entonces la definición. Un capacitor o condensador es un dispositivo que almacena potencial eléctrico y carga eléctrica. ¿Cuál es el principio conceptual? Se realiza un trabajo para llevar las cargas al capacitor y el trabajo realizado se almacena en forma de potencial eléctrico. La razón entre la carga de cada conductor y la diferencia de potencial entre los conductores, pido excusas, es una constante llamada capacitancia. La relación matemática de la capacitancia es igual a la carga dividido el voltaje, donde la carga la expresamos como Q, la carga total del condensador, y el voltaje AB es el valor de diferencia de la diferencia de potencial entre los dos conductores. Bueno, voy a ir un poquitito a hacer una introducción breve como para que esto no quede suelto, y para ello voy a dar una pequeña aproximación del condensador. Bueno, básicamente lo que yo hago, y lo voy a poner en este punto, lo voy a explicar
manera simple, yo aquí tengo cargas positivas y negativas ligadas de tal manera que la carga neta de este conductor es igual a 0. A su vez, aquí tengo también otras positivas. Listo, perfecto. Pero además aquí también la carga es neta. Bueno, básicamente para el proceso de cargar un condensador, lo vamos a ver ya detenidamente, consiste en trasladar los electrones por medio de un cable y llevármelos hacia la placa negativa. Estos electrones llegan acá y vienen a ser mayoría. Eso desequilibra las cosas. Listo. ¿Cómo las desequilibra? Lo vamos a ver adelante. Lo importante es que sepamos de que esta batería está ejerciendo una fuerza eléctrica para mover los electrones. Si la fuerza eléctrica lo multiplicamos por la distancia, que es básicamente la distancia a la cual va a desplazar las cargas, esto me da como un trabajo, y el trabajo es igual al inverso del cambio de la energía. Como la energía no se cambia ni se destruye, es este trabajo que realiza la batería el que se transforma en energía potencial eléctrica que queda almacenada entre las placas. Se realiza. Y es a eso que se dice. El trabajo ejercido por una pila para cargar el condensador es igual a la energía almacenada. ¿Listo? Bien, por último, en esta diapositiva aparecen los símbolos de los capacitores, siendo este el símbolo que se utiliza para los capacitores que no tienen polaridad y estos para los polarizados. Los polarizados, como los vamos a ver, son polarizados por su tipo de construcción y no se debe invertir porque normalmente lleva a la destrucción. Estos los encontramos como los electrolíticos. Y son condensadores que normalmente tienen una gran capacidad de almacenaje. Bueno, las unidades de la capacitancia está dada por el farad. El farad es igual al coulomb sobre volt. A mayor capacitancia, mayor la magnitud de la carga en el conductor a cierta diferencia de potencial V, lo cual implica mayor la energía almacenada. Muy bien, digamos que yo puedo tener, entre más faradios, pues voy a poder almacenar más carga, Q, ¿listo? O, si digamos ya tengo una carga fija, pues si coloco un capacitor más grande, puedo almacenar y no necesito sino un pequeño voltaje para cargarlo. Listo. La forma conceptual básica de la construcción del condensador es la mostrada. Tenemos dos placas, una placa que vamos a considerar la positiva y otra placa que vamos a considerar la negativa. Se debe notar de que aunque se le coloca la positiva y la negativa, el análisis también en este caso es cierto para los condensadores que no son polarizados. Es de anotar que esta señora tiene unas dimensiones L y L y va a tener entonces un área. Y el área es clave para entender ciertas propiedades. Bueno, listo.
Para entender esta parte del funcionamiento del condensador, vamos a hacer un pequeño análisis del conductor. Vamos a suponer de que estos están hechos de cobre. Bueno, sabemos que el número atómico del cobre es 29. Muy bien. Y sabemos que se organizan en los orbitales con la siguiente fórmula. Los electrones se organizan con la siguiente fórmula, donde n es el número del orbital. Perfecto. Por lo tanto, tendríamos que en el primer orbital sería igual a 2. Perfecto. En el siguiente orbital voy a almacenar 2 por 2 da 4, por 2 son 8, aquí se me quedan 8. Bien, voy para el tercer orbital. Y esto es 3 por 3 da 9, por 2, 18. Y noten acá de que si yo tengo 29, le resto 2, le resto 8 y le resto 18, en la última voy a tener un electrón. Sería ver algo así. Voy a tomar esta parte como el núcleo. Y aquí voy a tomar aquí las partes positivas. Bueno, vamos a la positiva. Bueno, listo. Primera órbita vienen 2 electrones. Segunda órbita van 8. 6, 7 y 8. Listo, en la siguiente van 18 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pongamos otro por acá, 17 y 18. En la última órbita me quedará el electrón solito. Bueno, como habíamos visto en el tema de carga y materia, sacar este electrón a conducir es muy fácil. Este electrón está débilmente acoplado. Bien, pero esta parte pues ya la habíamos analizado. Yo lo que quiero analizar es lo siguiente. Si este señor tiene una carga neta igual a 0, yo voy a decir, sin temor a equivocarme, de que esta carga de aquí la voy a considerar como menos Q. Y para tener esta carga neta, voy a considerar de que todo lo que coloque en esta línea roja corresponde a la magnitud que anula la carga que tengo en la última banda. Por lo tanto, voy a decir de que todos estos señores, cuando se sumen eléctricamente, van a tener una carga más Q, lo que me lleva a la siguiente representación del átomo de cobre, como si fuera una carga positiva y una carga negativa o electrón. Teniendo esto ya en mente, vamos a analizar el sistema. En una primera instancia aparecen lo que se denominan acá cargas positivas y negativas. Vamos a decir que simplemente está el átomo de cobre y la carga neta es igual a 0.
No hay movimiento de los electrones, puesto que los electrones, aunque están muy sueltos, necesitan un estímulo. Si no existe el estímulo, ellos van a estar en equilibrio. Vamos a colocar entonces en el paso número 2 una batería. ¿Qué va a pasar? Los electrones que están en la placa superior van a ser movidos a la placa inferior por medio de la fuerza electromotriz que tiene la batería. Esta fuerza hace que éstas se desplacen y continúen y llenen la placa de abajo. Bien, analizando el sistema que vimos, ¿cómo lo describíamos? Si yo tengo una carga Q y tengo una carga menos Q, cuando las analice juntitas, es como si no tuviera carga. Q neta es igual a 0. Pero si las rompo el enlace, voy a tener de que tengo una carga negativa y una carga positiva. Extrapolando este simple análisis me voy a dar cuenta de que cuando ponga la carga excesiva acá, que va a ser negativa, que la voy a llamar menos Q, en la placa superior va a aparecer una carga igual en magnitud pero de signo opuesto, más Q. Y cuando llegue la carga total, digo, el condensador ha sido cargado. Y la energía que tiene es igual a todo el trabajo que realizó la batería para mover los electrones de la placa superior a la placa inferior. Bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa realmente en el capacitor. Bueno, volvemos a estar analizando la placa superior del condensador y en la placa superior aparecen las cargas positivas o más Q. Las cargas positivas generan un campo eléctrico E, el cual va dirigido hacia la placa negativa. Estas cargas negativas, estos electrones, al estar en ese campo eléctrico, tienden a subir hacia la placa, pero tratan de ir por el medio del condensador. Debido a que estos no están en contacto, se mantienen allí y se mantienen unidas por esa fuerza que se siente cuando caen en este campo eléctrico. Y ese campo eléctrico mantiene las cargas dentro del condensador. Y es tanto así que cuando yo ya quito la batería, es el campo eléctrico mismo el que mantiene las cargas ordenadas dentro de las placas. Bien, ahora, cuando yo ya tengo mi condensador cargado, lo más interesante sería descargarlo. El estudiante puede pensar en que en estos momentos tiene su celular y va a tomar una foto. Bien, cuando abre la aplicación, aquí está el botón para disparar, cuando abre la aplicación para tomar la foto, lo que pasa es que el condensador se va a cargar, condensadores internos del celular, van a quedar cargados y quedo con el campo eléctrico. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo pulse el botón para tomar la foto, y si tengo el flash activado, obviamente, va a descargarse el condensador por medio de un bombillo para dar una breve pero poderosa luminiscencia. Lo que estamos expresando aquí en 5, básicamente, cuando la placa se conecten, la placa inferior y la placa superior se conecten para cerrar circuito a través de un dispositivo, en el caso del ejemplo sería la lámpara, los electrones fluyen. Dentro de la lámpara se transforman algunos en fotones y vemos el resplandor. Y después los electrones continúan para depositarse en la placa superior. Y cuando todo el movimiento termine, el condensador llegará a su punto inicial, donde su carga neta es igual a 0. Listo. Pero esa energía eléctrica la utilizamos para obtener
una respuesta. En el caso del flash, en forma de rayo lumínico. Campo eléctrico dentro de un condensador. En la figura que se muestra a continuación se puede visualizar fácilmente cómo el campo eléctrico hacia afuera de un capacitor tiende a cero. Listo. Vamos a considerar entonces las dos placas que vemos acá. La placa, disculpen, la placa positiva y la placa negativa. Vamos entonces a recordar de que cuando yo tengo una carga positiva, las líneas de campo salen de ella. Por lo tanto, eso quiere decir de que todas las líneas de campo eléctrico salen de esta. Y es por eso que en el punto A, el campo eléctrico causado por la placa 1 va hacia la izquierda. En el punto B, el campo eléctrico causado va hacia la derecha, al igual que en el punto C. Estos puntos C y A están afuera del condensador. Perfecto. De manera recíproca. Una carga negativa tiene todas las líneas de campo dirigidas hacia ella. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir de que esta placa número 2 atrae las líneas de campo en este sentido. Y es por ello que en el punto A hay un campo eléctrico dirigido hacia la derecha. En el punto B hay un campo eléctrico dirigido también hacia la derecha, pero en el punto C se debe notar de que el campo eléctrico va hacia la izquierda. Vectorialmente, estos y estos se me anulan y por lo tanto el campo total afuera de un condensador es igual a 0 en este punto y aquí la total es igual a 0. Sin embargo, en el interior ambos campos eléctricos se suman. Y los podemos calcular utilizando la ley de Gauss. Vamos entonces a hablar de la ley de Gauss aplicado a estos. Vamos primero a analizar la placa positiva. Bueno, voy entonces a poner aquí mi placa positiva. Muy bien, y voy a colocar acá una superficie gaussiana para que yo pueda hacer esta siguiente medición, para que las líneas de campo pasen por acá. Y esta sería la 1, pero al otro lado
también debo colocar otra superficie gaussiana, debido a que la placa roja, la placa positiva, tiene líneas de campo, tanto para un lado como para el otro. Entonces vamos a tener de que aquí en esta superficie van a pasar. Muy bien. Si consideramos entonces de que esta placa tiene una densidad de carga superficial, sigma, nos acordamos de que sigma es igual a la carga dividida el área. Muy bien. Y estamos hablando de esta área. Perfecto. Pero la superficie gaussiana debe cubrir toda el área. Por lo tanto, es la misma área para la superficie gaussiana. Muy bien. Esta la vamos a considerar como 1 y esta la vamos a considerar como 2. Bueno, para la placa 1 es fácil notar. Aplicando ley de Gauss sería el campo por el área, es el flujo eléctrico, es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. ¿Y quién es la carga encerrada? Bueno, pues trabajemos entonces con esta señora de acá. Vamos a decir de que Q es igual a sigma por A. Y con este resultado nos devolvemos a nuestra ecuación. Y teniendo ya esta señora de acá, tengo que esto es igual a epsilon sub 0. A sigma por A sobre epsilon sub 0. Pero también para la superficie 2 voy a tener de que E por A es igual a sigma sobre epsilon sub 0. Listo. Entonces vamos a decir, el flujo total va a ser el flujo que pasa en 1 más el flujo que pasa en 2. Esto es igual a 2 por E A, uno y otro, y ambos son iguales a sigma A sobre epsilon sub 0. Aunque son dos placas, tienen encerrada la misma carga. Perfecto. De aquí yo sé entonces de que se me va esta con esta y tengo que para una placa el campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si lo queremos expresar en términos de carga, entonces yo puedo decir, bueno, me devuelvo a esta señora de acá. Lo puedo expresar también como la carga que tiene el capacitor dividido 2 epsilon sub 0 por A. Y este es nuestro campo eléctrico para una placa. Bueno, notamos que si hacemos entonces el mismo análisis que hicimos hace unos minutos para las dos placas, tengo en cuenta que en un punto en la mitad los campos se van a sumar. Por lo tanto, yo puedo decir, sin riesgo a equivocarme, de que en este punto el campo eléctrico es igual a 2 veces Q por 2 epsilon sub 0 por el área. Y el 2 con el 2 se me va. El campo eléctrico en la mitad de un capacitor está dado por la carga dividido epsilon sub 0 sobre el área. Y esto ya es un resultado muy interesante. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra diapositiva. Bien, perfecto. Entonces vamos a mirar
Esto es para una sola placa. Ya tenemos entonces de que nuestro capacitor se arma de dos placas, por lo tanto este campo se dobla. Listo, pero vamos a mirar cómo podemos nosotros hacer algo más interesante. Y lo interesante va a ser esto. Yo tengo definida la capacitancia como una relación entre la carga. Uy, disculpen, estoy pensando en otra cosa. Voltaje. Muy bien, pero directamente yo la carga y el voltaje son difíciles, no me representan una entidad física. Como mecánicas, de pronto puede ser lo más interesante. Yo quiero que esto, yo lo pueda expresar la capacitancia en términos físicos, como las dimensiones del capacitor. Eso sería muy interesante. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que ya sabemos. Que el campo eléctrico es igual a Q sobre epsilon sub 0 por el área en medio de las dos placas. Muy bien, de acá yo puedo decir entonces, bueno, la carga es igual a E por epsilon sub 0 por el área. Listo. Muy bien, entonces ya digo, capacitancia es igual al campo eléctrico por la permitividad en el vacío, permitividad eléctrica, por el área, y abajo voy a colocar el voltaje. Pero yo también me voy a acordar de algo. El voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces reemplazo acá. Y noto que puedo hacer esto. Y me va a quedar una fórmula muy elegante donde relaciono tres propiedades. La permitividad eléctrica en el vacío. Esto me relaciona la resistencia que se opone en un medio a crear un campo eléctrico. Yo quiero crear un campo eléctrico, la permitividad me da esa medida de qué tan fácil se me hace para mí crear ese campo eléctrico. Multiplicado por el área de las placas. Entonces, si este es mi capacitor, la placa positiva, y si la placa negativa va en la parte de abajo, pues ambas van a tener una propiedad que es el área. Y ya el área aparece en nuestra fórmula. Y para completar nuestra fórmula aparece la distancia, la cual es la distancia entre las dos placas. Si tenemos en cuenta que la permitividad eléctrica en el vacío es constante, yo puedo hacer un capacitor muy grande si tengo unas placas muy grandes o si tengo placas muy juntas. Si esto aumenta, la capacitancia aumenta. Si esto disminuye, la capacitancia aumenta. Y esto es una relación para la capacitancia, pero que tiene que ver no tanto con las propiedades que me da el circuito como tal, donde está conectada, sino por las dimensiones físicas. Y esto es un muy buen resultado. Y ese resultado lo vemos acá expresado en esta ecuación. Capacitores en serie. Vamos a ver el funcionamiento de los capacitores en serie. Para conectar capacitores en serie, yo los puedo conectar simplemente como si conectara resistencias, ya que hay algunos que no tienen polaridad. Sin embargo, aquellos que tienen polaridad deben ser conectados respetando la convención. Sería menos, y aquí colocar el más,
menos y el más. Bueno, en un momento inicial, las cargas de los condensadores son netas, son iguales a cero. ¿Listo? Tengan en cuenta que la placa de la mitad no está conectada a la placa superior del condensador 1 es de arriba, y tampoco está conectada a la placa a la placa inferior del condensador 2. Acá no hay una conexión eléctrica. Bien. Entonces, el proceso que pasa con la placa superior de C1 es muy similar al que ya hemos visto. La batería representa una fuente electromotriz y hace que los electrones de la placa superior fluyan a través de ella y lleguen a la parte inferior de C2. En ese momento la placa inferior queda cargada como menos Q y esta placa queda como más Q. Es como si esta parte no existiera. Sin embargo, esta placa positiva genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico hace que los electrones suban a esta placa. Y al haber traslado de carga negativa hacia esta placa, la placa de abajo va a quedar cargada positivamente. Listo. También puedo revisar de que acá se arma otro campo eléctrico que va a mantener la carga de ambas. Listo. Y analizando, me doy cuenta de que la misma carga positiva aparece acá la carga negativa y vuelve a aparecer aquí la carga positiva y aparece aquí la carga negativa. El traslado de los electrones lo realizó la batería, sin embargo los campos eléctricos de C1 y de C2 hicieron la reorganización de los electrones dentro de la placa inferior de C1 y superior de C2. Bueno, sin embargo, ya entendiendo esto, vamos a ver matemáticamente cómo logramos encontrar un equivalente. Cuando nos hablamos de un equivalente, yo quiero encontrar un circuito que sea totalmente equivalente al azul. Y es básicamente este. Para que cuando reemplace este condensador en este circuito, reemplaces estos dos por este, las condiciones no deben cambiar en el circuito. Muy bien. Vamos a ver entonces acá cómo analizamos esto. Vamos a arrancar simplemente diciendo, la capacitancia es igual a la carga dividida el voltaje. Perfecto. Entonces, tengo el voltaje, lo puedo expresar como una relación entre la carga y la capacitancia. Y ya con base en eso podemos expresar lo siguiente. El voltaje AB, que es el voltaje que tiene este punto y este punto, es el resultado de la suma del voltaje entre este punto y este punto, más el voltaje de ese punto C, más este punto. Diciéndolo de otra manera, el voltaje AB es igual al voltaje AC más el voltaje CB. Si aplicamos la fórmula que acabamos de deducir, nos vamos a dar cuenta de que esto es el voltaje AC
y esto es el voltaje CB. Por lo tanto, el voltaje AB es igual a estos dos. Estoy aplicando de esta forma. Miren acá, aquí me apareció esta. Y acá está una agrupación de estas señoras de acá. Listo. Pero vamos a ver qué pasa con la parte de abajo. Aquí debe estar exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí se debe cumplir esta relación. Entonces yo digo, bueno, el voltaje AB va a ser igual a la carga Q sobre la capacitancia equivalente. Listo. Estoy listo para reemplazar esta señora acá y es por ello que aparece esta igualdad. Analizando por encima me voy a dar cuenta de que la carga para todos los condensadores es la misma. Y tengo, para este caso particular, que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos. Y si coloco más condensadores, simplemente iré sumando inversos al sistema. ¿Hasta cuánto? Hasta n. Y esta expresión grande se resume en esta expresión que tenemos acá. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos. El otro caso que vamos a analizar es cuando los condensadores están en paralelo. Los condensadores en paralelo tienen un voltaje V aquí y el voltaje V aparece acá y aparece acá. Muy bien. La carga total del sistema va a estar repartida entre los dos condensadores. La carga total es igual a Q1 más Q2. Bueno, vamos a encontrar una expresión para ella. Hagamos espacito por acá. La capacitancia es igual a la carga dividido el voltaje. Entonces, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Bingo. Puedo expresar entonces la carga 1, disculpen, carga 1 sería, en este orden de ideas sería capacitancia 1 más el voltaje V, el voltaje aplicado. Bien, coloco Q2, capacitancia 2 por el voltaje V. Listo. Y en la parte de abajo me voy a dar cuenta de que acá también se cumple. La carga Q, que es la carga total, ¿cierto? Si yo mantengo la equivalencia, esto me tiene que mantener la misma carga que los dos condensadores. Entonces, inevitablemente debe ser igual a esto. Muy bien, entonces ya podemos igualar esto acá a la capacitancia equivalente por el voltaje. Noten que lo que yo tengo acá es la primera expresión. Creo que aquí está un poco más turbio. Este Q sobre V y lo coloco. C de Q es igual a Q sobre V. Esta es otra manera de hacer la ecuación. Pero aquí, como la planteé arriba, es fácil. V, V y V. Y me va a quedar muy simple. Para este caso particular, la capacitancia equivalente es igual a la suma de las dos capacitancias. Generalizando, si me coloco más condensadores en paralelo, lo que hago es sumar capacitancias. Y la capacitancia en paralelo es igual a la suma de las diferentes capacitancias.